Buen año para todos, aquellos que se están reintegrando en la mañana de hoy al quehacer de todas las noticias y demás asuntos en Puerto Rico. Es martes 7 de enero del año 2025. Mire, asegúrese de que le ponga 2025 a los cheques y a otro tipo de documento, porque siempre uno se equivoca. Estas primeras semanas son complicadas en cuanto a eso. Recuerde, 2025, no 2024. En la mañana de hoy tendremos una serie de informaciones para ustedes, así también como entrevistas. Estará con nosotros el licenciado Elías Sánchez y estará con nosotros también el senador Gregorio Matías en unos breves minutos. Y muchas cosas acumuladas en el fin de semana que son de múltiple interés. Y, entre otras, se comienza a discutir ya la posibilidad de expulsión de Eliezer Molina. No ha juramentado, no ha cumplido con la documentación, pero ya se contempla que se le expulse del cuerpo. También la artista urbana que amenazó a Jennifer González en la iglesia previo a los actos de juramentación comparecerá mañana ante la justicia. Recauda nada más y nada menos que $18,000 en unas cuantas horas para su defensa. Veremos a ver qué ocurre en cuanto a eso. También el nuevo álbum del Conejo, con mensaje independentista, le da la vuelta al mundo y en varias horas también tiene un montón de views y un montón de comentarios en cuanto a su mensaje. ¿Será acertado o habrá ahí una manipulación del mensaje del Conejo? Hablaremos de eso en breve. También alerta a los viejos, a los adultos mayores, le quieren quitar sus licencias. Parece que ustedes son el problema de los accidentes de tránsito. ¿Será eso cierto? Ojo al pillo, hay muchas cosas que discutir en cuanto a eso que no necesariamente tienen que ver con la falta de reflejo ni con que uno se haga viejo para poder conducir. Además, somos muchos más los adultos mayores, por si a alguien se le ha olvidado. Comportamiento criminal de turistas en el oeste. Parecería que queda impune, pero ya está habiendo consecuencias. Quizás no las que quisimos, pero por lo menos, o las que queremos, pero quizás haya algún tipo de consecuencias ya para una de estas criminales que se comportaron de manera inadecuada en el fin de semana y en el cambio de año. Falta de elementos importantes para iniciativas primeras de la gobernadora Jennifer González. Detallábamos aquí el viernes acerca de que por lo menos el futuro del Cortés, el nombramiento del secretario de Desarrollo Económico, así también como el de Hacienda, son elementos integrales para estas iniciativas y estos grupos de trabajo que la gobernadora ha presentado. Refundación del Partido Popular Democrático, plantea Pablo José Hernández. ¿Con qué se come eso? Eso viene con papitas y refrescos. Lo discutiremos también en breve. El PIB le cierra la puerta a lo que ellos llamaban el desprendimiento fraternal de la alianza y no, a cederle puestos en la legislatura que adquieren por ley de minorías. La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana dice, no, es que eso es voluntad política, eso no tiene que ver con asuntos jurídicos para nada, no es que haya una imposibilidad ahí de que se nos cedan esos escaños, pero él ahora senador, todavía sin juramentar, pero ya es senador certificado, Adrián González Costa, le da puntillazo importante a esta pretensión que se había puesto por escrito y no se había contestado, no se ha contestado formalmente, pero yo creo que las acciones hablan mucho más que las palabras en este sentido. Mire, Donald Trump será sentenciado este próximo viernes y en 2 semanas, aproximadamente en 13 días, juramentará a su segundo término. Y también la ampliación de beneficios a través de una ley de Joseph Biden antes de irse pudiera impactar positivamente a policías y maestros en Puerto Rico. Y esto por los beneficios para la jubilación y demás. Así que veremos a ver cómo va a funcionar eso de los que ya están en el sistema, los que estarían próximos a comenzar en ellos. Pero es una buena noticia, nevertheless, como dice el americano. Colapsa la socialdemocracia en multiplicidad de países y esto se refleja en la renuncia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y también se refleja en altos impuestos, también carencia de obra permanente en muchas de las naciones y una inflación de productos básicos, así también como un aumento en la dependencia de la beneficencia social
Esto es importante porque evidentemente la línea esa socialdemócrata, un poco lo que apoyaba Bernie Sanders y otros latinoamericanos, otros líderes latinoamericanos, parece no agradar a muchos y le dieron break después de la pandemia, pero hasta ahí. Un poco comenzando ya luego de leer la hoja de ruta que siempre, o el menú para ustedes en la mañana, evidentemente hay una necesidad de hablar de ciertos aspectos políticos que van a tener que ver con esta nueva administración y con este nuevo gobierno. Y como detallé al principio, ya se contempla la posibilidad de expulsión del cuerpo, que no es una cosa muy fácil, pero hablamos de Eliezer Molina. De Eliezer Molina, que ciertamente tuvo una cantidad histórica de votos a través del mecanismo de añadidos a mano, ¿verdad? De nominación directa o el write-in, como lo conocemos. Cerca de 72,000 votos obtuvo para esta certificación, pero, y les detallaba esto el pasado viernes, hay unos pasos previos a convertirse en senador y nos provee un episodio, a mi juicio importante, de cómo pudiera ser el comportamiento del senador si llegara a poder juramentar. ¿Y por qué hablo de este paso previo? Porque como para todo en la vida, hay que cumplir con ciertas cosas antes de ocupar los puestos. Y más allá de que la gente te quiera en un sitio, tú tienes que llenar los encasillados, llenar el checklist, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y aquí hay un checklist que desde un proceso previo, cuando se anunciaban las candidaturas, esta persona incumplió. Y lo incumplió un poco desde su perspectiva porque lo indujeron a error. Ya ahí había comenzado la primera situación que provocó el que no estuviera en la papeleta. Por eso es que hubo que escribir el nombre o las variaciones que se han admitido a mano. Y se necesita tener una constancia de unos documentos que se guardan con mucho recelo por el Departamento de Hacienda, por los cuerpos legislativos, por la Comisión Estatal de Elecciones, y que no todo el mundo va a tener acceso a ellos si esa es la preocupación. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, las planillas, las certificaciones de CRIM, de Hacienda, de Asume y de muchas otras documentos que nosotros tenemos que proveer para muchas instancias en la vida. Y entonces ya tenemos el primer peldaño, el primer escalón de incumplimiento, que nos hace pensar y nos lleva a pensar, así se va a comportar de llegar a la posición. Vamos a tener un elemento de entretenimiento todos los días porque ante el desconocimiento de los procesos se comporte de esta manera, de que por brincar pasos y no cumplir con lo que se requiere, automáticamente se hace un llamado al desorden, como lo que vimos allí el pasado jueves. ¿Será que necesitamos de alguna manera explicar la situación antes de que ocurran estos eventos? Mire, ciertamente es histórico lo que logra Eliezer Molina por razón de su defensa del ambiente y de muchas otras cosas, el mantenerse vigente a través de las redes sociales y los diferentes medios. Pero cuando lo vemos encapucharse, cuando vemos la actitud con la que él actúa y la gente alrededor de él, levanta muchas banderas de cómo tienen que ser los procesos y la necesidad de saber comportarse en los recintos, en los sitios, para que no sea un desorden constante y se puedan conseguir cosas, porque con el desorden no está chévere para el entretenimiento y para pensar que va a causarse grandes cambios, ¿verdad? Pero los cambios no ocurren así. No se legisla así. No se hace gobierno de esta manera. Y en este caso, el incumplimiento
más allá del comportamiento de Eliezer Molina, nos deja saber cómo pudiera ser esa gestión. Y es por eso que provoca una discusión ya de poder juramentar y cumplir con la documentación, entre ellas la prueba de dopaje, que hay mucha gente bastante preocupada en cuanto a eso y no es para menos, pues evidentemente nos da unas pinceladas de cómo va a ser ese diario vivir en esas sesiones, en ese debate de los legisladores para aprobar medidas. Ya tenemos bastantes de ellas radicadas. ¿Y cuál pudiera ser la interrupción o el entretenimiento diario en esa línea? Y es preocupante y por eso provoca esta discusión de cómo y por qué pudiera ser expulsado. Porque al final del día, una vez los legisladores juramentan, tanto en Cámara como en Senado, ellos son los jueces de ellos mismos. Solamente ellos pueden provocar su salida. Que se necesitan 3/4 partes del cuerpo para expulsión. Pero es que ante estos comportamientos, los mismos legisladores van a decir, ya, espérate, pero ¿cómo entonces yo voy a poder trabajar? ¿Cómo voy a poder adelantar las agendas que le prometí a la gente en la campaña? Si tengo a esta persona todos los días causando allí un revolú y que tiene que venir el sargento de armas, a lo mejor la policía, para poder restablecer el orden, y empieza a relegarse, a tardarse en poder conseguir los cambios necesarios. Y eso incide, eso impacta políticamente a las personas que llegaron allí a adelantar los intereses de las personas que lo eligieron o las eligieron. Y entonces ese retraso en poder hacer gobierno, en poder sacar cambios significativos, por más que uno pueda a lo mejor entender de que Eliezer Molina ha adelantado muchas causas y que tiene el bienestar de Puerto Rico de frente, ya entonces me empieza a afectar a mí. Ya ese comportamiento no está dejando que cosas importantes para mí o para mi vecino pase. Y la tolerancia a ese tipo de conducta, en tanto y en cuanto no nos afecte y nos entretenga, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero cuando no se pueda aprobar un presupuesto, cuando no se pueda aprobar el dinero para la carretera, para el puente, para que se adelanten cosas en mi municipio, para los semáforos, para todo esto, ahí me deja de entretener. Y entonces ya es que vamos a hacer para detener el entretenimiento y que las cosas puedan empezar a pasar. Así que eso es lo que está barajeándose por ahí. Y esa es la discusión actualmente dentro de los cuerpos. No por dar el golpe político, sino que no tengamos una ficha de entretenimiento todos los días que impida que el gobierno, irrespectivo de quién está a la cabeza, funcione. Que esa puede ser la agenda de mucha gente. No tengo ninguna duda de que el que en estos primeros 100 días no se logre ningún objetivo o que se descarrile el propósito de los mismos. Porque hay otras cosas que deberían haber pasado antes de que esas iniciativas inclusive se presentaran. Y eso tiene que ver con la estrategia que está llevando a cabo Jennifer González a cargo del Ejecutivo, de la rama ejecutiva. Y les decía, y vuelvo y recalco, el pasado viernes les decía que cómo se quiere hacer una reforma de permisos, cómo se quiere hacer una reforma energética y cómo se quiere hacer una reforma contributiva sin tener las fichas principales de los secretarios. Que hay un comité que se está trabajando, que va a haber una documentación, que va a haber un informe que se le va a proveer a ese secretario o secretaria, a ese director o directora. Perfecto. Se había hablado de un SAR, todavía no sabemos quién es para el asunto de energía. Se había hablado también de la infraestructura, de que se acogiera la
reconstrucción de Puerto Rico como una prioridad. Todavía no sabemos qué va a pasar con esa oficina del COR3. No hay un secretario de Hacienda en propiedad nominado. No hay un secretario de Desarrollo Económico que tiene que ver con el asunto de permisos también. ¿Sí? Si bien tenemos unos comités y esos comités pudieran estar trabajando e identificando de alguna manera prioridades y por dónde vamos, el secretario que va a ejecutar y que va a estar a la cabeza de esas agencias es importante para esos propósitos. Así que ese es el reto que tiene esta administración en su estrategia. Lo seguiremos discutiendo porque es importante toda vez de que estas han sido las prioridades, que desde que estábamos hablando de ellas en los procesos de transición, una vez prevalece Jennifer González como gobernadora electa, se estaba trabajando en estos asuntos y les decía que inclusive el orden que hubo en las citaciones de las agencias y los jefes de agencias salientes con los jefes de agencias entrantes o con el comité de transición más bien, porque en ese momento no había nombramientos todavía, desde eso se veía cuál iba a ser la prioridad de la gobernadora en los diferentes temas. Así que me parece que la estrategia necesita un poco más quizás de difusión, de comunicación para lograr los objetivos de las mismas. Mire, en el fin de semana y con el asunto de también las celebraciones de las diferentes festividades navideñas, se trae un mensaje en diferentes vertientes de el artista del género urbano conocido como Bad Bunny, el Conejo, que lo vimos tan patente y tan latente en la campaña política, un poco abrazado, un poco no, bastante abrazado a lo que era la agenda de la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Es tanto así que estuvo, como saben, en el cierre, allí presentándose. Tuvo también los diferentes anuncios en los billboards, en la carretera, que los pagó él y se identificó abiertamente con el mensaje. Fue el primero que habló de muerte al PNP, como recordarán, y trae unos asuntos en una nueva producción que presenta en el fin de semana y que logró viralidad, como se llama, se fue viral por todos lados en diferentes países. Uno solo de los temas tenía hasta ayer 48 millones de vistas en una de las plataformas. Y desde una perspectiva que hace algún tipo de alusión, que nos crea un sentimiento, particularmente a esos que están afuera, de la puertorriqueñidad, me parece que se desenfoca el mensaje en la cuestión independentista y el resentimiento a los norteamericanos que viven en la isla. Y sí, los hemos visto comportarse mal algunos de ellos, como nos comportamos nosotros mal en los Estados Unidos también a veces. Claro que sí. Pero ese resentimiento al norteamericano que se muda a Puerto Rico porque está en mejor posición, porque se gana más, nos hace una comparación inclusive con la isla de Hawái, con las islas de Hawái, y cómo se convierten en estados en un momento dado de la historia, y cómo se da lo que le llaman, mire, la gentrificación, que no es otra cosa que las poblaciones van cambiando, dependiendo de los movimientos poblacionales, como nosotros nos movemos a Orlando, Nueva York, Pensilvania y a diferentes otros estados de la nación americana en búsqueda de mejores, como dice Achero, ciertamente, de mejor posición económica y adelantar nuestra educación y muchos otros renglones, no solamente de nosotros, sino de nuestra familia. Y hay que tener cuidado con ese mensaje, porque en tanto y en cuanto se trae el elemento de la puertorriqueñidad y de encontrar ese sentimiento interno y de ese boricua que quizás no puede venir todas las navidades y compartir con la gente que todavía le queda acá, hay que tener mucho cuidado porque se puede mandar un mensaje racista y de xenofobia. Y este no es el primero. Ya han habido
videos anteriores que tienen que ver con este sentimiento. Y de nuevo, mensajes equivocados porque se está basando en una data equivocada, en datos equivocados. Porque cuando se nos compara con Hawái, se habla de aborígenes quizás que eran los locales de allá. Pero los norteamericanos que se mudaron a Hawái no fueron los únicos que provocaron los cambios políticos allí. Allí habían asiáticos, allí habían filipinos, habían latinos también. Y cuando uno busca la información se da cuenta de que no fue que de momento todos los norteamericanos se mudaron a Hawái o se quedaron allí después de la Segunda Guerra Mundial, que fue después, y provocaron esos cambios políticos. Así que cuidado con esos mensajes y con esos paralelismos absurdos, porque no es nuestra realidad. Porque nuestra escolaridad y nuestro ingreso per cápita es muy superior a esa comparación. A veces se nos compara con Singapur, a veces se nos compara con otros territorios que están en ese vaivén político para apelar a ese sentimiento de puertorriqueñidad. Y allí está Jacobo hablando con el sapito. Y Juanpi prestándole 30 pesos para que desayune. Pero se pierde de perspectiva también el asunto de cómo las comunidades se han mejorado, cómo hay mejor iluminación en muchas de ellas, edificios abandonados que eran hospitalillos, ahora se convierten en negocios de puertorriqueños empleando puertorriqueños. Porque la empleada que le está cobrando a Jacobo hablándole en inglés son los menos. El sitio donde no se acepta cash tampoco es los menos. Entonces, toda esta situación provoca una viralidad y evoca ese sentimiento patriótico con el cual tenemos que tener cuidado. Porque con el patriotismo yo no pago en el supermercado. Y sí, es bien chévere sentirnos orgullosos de Boricua hasta en la luna, pero al final del día hay que producir. Y tienes que fomentar alianzas de desarrollo económico, no solamente dentro de Puerto Rico. Hay que traer capital. Hay que fomentar una industria, porque en algo hay que trabajar, ¿o no? Así que eso en cuanto al mensaje del conejo. Y no quería perder la oportunidad también de discutir lo que ha pasado con los turistas. Quizás algunos puedan entender a contrario senso de lo que acabo de discutir, de ese sentimiento patriótico. Pero esta conducta criminal que vimos en Rincón y en Cabo Rojo por 2 turistas ha creado un gran resentimiento sobre inclusive las autoridades estatales, sobre esos oficiales municipales en Cabo Rojo que están captados en cámara también, que no hicieron su trabajo y que cogieron a chacota lo que allí estaba pasando y que tuvo unas consecuencias nefastas en la quema de 3 negocios en el municipio de Cabo Rojo. No necesariamente se ha procesado a esta persona, pero ya se identificó y por informaciones que trascienden ayer, ha tenido consecuencias para su trabajo. La botaron del trabajo en el estado donde reside, porque a través de su estadía en el alquiler a corto plazo, el Airbnb donde se estaba quedando, la identificaron y la marcaron y tienen un proceso pendiente criminalmente contra ella. En el área de Rincón, hubo una señora que se paró de una mesa y le dio con el teléfono en la cara a una de las meseras del restaurante Capricho en Rincón, también captado en cámara. Un sitio que he frecuentado en infinidad de ocasiones y que para que te traten mal, hermano, se necesita porque están acostumbrados a bregar con mucha gente a la vez. Siempre te buscan la vuelta. Mira, disculpa, te traigo algo de tomar. Un sitio donde te tratan extraordinariamente.
en Rincón a nivel general. Y se da este tipo de situación allí. Ese todavía no ha tenido consecuencias, pero el de Cabo Rojo, por lo menos ya hay identificada la persona y a nivel personal ya ha tenido algún tipo de situación. Cuando regresemos y continuando un poco con el análisis que les estaba llevando a cabo en cuanto a esto de los turistas en el área oeste, que hemos visto las fotos y los videos de cómo quedó destruido, siempre nuestro pueblo es noble y ha contribuido con inclusive estos negocios para poderse poner en pie, y hubo una iniciativa en el pasado fin de semana que se llevó a cabo para ayudarles a restablecer lo que son sus operaciones allá en el área de Cabo Rojo, al menos. Así que eso siempre se destaca y se le crea importancia a que estas personas puedan volver a tener sus plazas de trabajo, número uno, y también las actividades allá en la época buena, ¿verdad? Porque como está haciendo frío en el norte, mucha gente viene buscando esas alternativas acá en Puerto Rico como destino turístico. Y esa área de la costa oeste, que es bellísima, evidentemente es una de las primeras alternativas de muchos turistas cuando empiezan a hacer el research en el internet, para dónde voy, dónde me puedo ir, dónde me puedo quedar, dónde puedo comer bueno, la playa y todo lo que eso encumbra, ¿verdad? Así que un poco esto de lo que tiene que ver con los turistas, y retomando un asunto que hablábamos la semana pasada y que tendrá una cita importante mañana. Tenemos el comportamiento de esta joven artista del género urbano, como ella misma se describe, Audrey Nix, quien es la persona que irrumpe en la iglesia Santa Teresita a gritar improperios y amenazar, sí, yo lo voy a adjudicar, a amenazar a la gobernadora Jennifer González. Y este comportamiento es otro que es parte de la agenda del desorden, que no debemos de ninguna manera avalar ni darle el beneficio de la duda. Porque estos son apenas ejemplos de lo que nos pudiera esperar si no hay consecuencias para este tipo de conducta. Conducta la cual ha sido muchas veces tratada con pinzas por parte de los jueces a nivel de instancia para que los cargos prosperen. Y como les decía la semana pasada, aquí hay una búsqueda dentro de esa agenda del desorden de alguna manera poner en evidencia o contrarrestar determinaciones que se han hecho por la vía de legislación para procesar a alguien. ¿A qué me refiero? De un tiempo para acá, ustedes saben que es un delito interrumpir una obra de construcción o lo que son las funciones públicas. Y eso puede tener muchas vertientes. Interrumpir la cosa legislativa, el interrumpir algún proceso de alguna agencia. Y eso ha ido muy poco a esa revisión judicial. Se han enjuiciado a muy pocas personas para eso. El encapucharse mientras se hace eso agrava aún más la situación. Y hay un sector de ese grupo del desorden que quiere ir al tribunal a que un juez determine si eso es legal, si eso es constitucional o no. Y se está buscando tumbar la pajita en ese respecto para ir allí a hablar de eso y a presentar ponencias contrarias a eso. No porque el caso del desorden o lo que quieren llevar o relevar sea importante, sino para, de alguna manera, traer eso a la discusión pública. Más allá del interés que quieran adelantar en su manifestación en cada una de ellas. Y ha habido mucho cuidado en cuanto a eso, pero queda ausente, por lo menos para la percepción pública, que haya consecuencias cada vez que estas cosas ocurren. Y por eso el llamado de Jennifer González el jueves en la tarde a decir las acciones tienen que tener consecuencias. Y a esta persona no se le puede quitar la lupa de encima de las expresiones que hizo y de los actos que cometió.
Me refiero nuevamente al artista del género urbano que se conoce como Audrey Nix. Audrey Nix. Y les decía en la primera lectura que recauda cerca de $18,000 en un par de horas a través del famoso GoFundMe, que es una herramienta en las redes sociales para aquellos que no lo conozcan, donde tú pides dinero para una causa. Hay gente que lo usa porque está enferma, hay gente que lo usa para viajes, ¿verdad? Para causas benéficas. Y esa herramienta se hace a través de las redes sociales y la gente envía dinero. Y ella estaba recaudando dinero para su defensa. Cantidad significativa, no estamos hablando de 10 ni 20 pesos. ¿Cuánto le va a costar la defensa por lo que está próxima a enfrentar? Ya mañana está citada la primera vista. Y mucha gente va a decir, pero eso es un menos grave, porque le están dando tanta, porque total va a hacer una multa de 500 pesos, no creo que la vayan a meter presa. Cuidado. Aquí pudiera haber unos elementos de terrorismo. Sí, me escucharon bien, terrorismo. Porque como les decía también la semana pasada, el horno no está como para galletitas. Porque estamos viendo todos estos asuntos que están pasando en ciudades de los Estados Unidos como Nueva Orleans, Nueva York, Las Vegas, Virginia, donde hay unas agendas que tienen que ver con asuntos antigobierno que ya se están manifestando y que la tolerancia de los recursos federales está finita y que tienen unas facultades y una autoridad en ley que te desaparecen en lo que investigan. Y eso es lo que hace o lo que provoca más bien los videos que ha estado presentando esta persona a través de sus redes sociales después de que hizo lo que hizo en las inmediaciones de la iglesia de Santa Teresita. Porque sabe, o le dijeron, se asesoró de las consecuencias de lo que ha hecho. Busca victimizarse de alguna forma. No sé si vaya a tener éxito en cuanto a eso, pero por ahí va la cosita. Por ahí va el asunto. Y una amenaza de daño o de muerte no es algo para tomarse livianamente. Porque estando en la realidad, mucha gente le dice, pero es que eso tiene que ver con cómo la persona lo aborde o lo entienda, o si se puede materializar o no, porque qué capacidad tiene esa persona de hacerle daño a Jennifer González, porque ella tiene escolta y tiene policías que la velan todo el tiempo. Ajá. Y miren lo que le acaba de pasar a Trump. No era el presidente, pero tenía escolta del servicio secreto, de los macaracachimbas de la seguridad. Traemos el caso del asesinato del oficial principal de la aseguradora en Nueva York. Ese es el contexto. Además de las 150 bombas en Virginia que encontraron, bombas caseras en una casa, de la persona que arrolló y atropelló a 15 manifestantes, estaban celebrando el fin de año. De la explosión frente a una torre de Trump de un carro eléctrico en Las Vegas. En todo ese contexto, en ese marco, se dan las amenazas de esta joven. Fue un mal momento, un error en juicio. Estoy seguro que eso es lo primero que se va a levantar allí mañana, si es que se celebra la vista. Y no se posterga o pasa cualquier otra cosa. Y puede que haya hasta una admisión, pedir perdón y vamos a seguir para adelante. No se puede actuar livianamente ante estas circunstancias, en este contexto histórico, a la amenaza directa. No porque sea un partido, no porque sea un líder, es porque es la gobernadora.
Y no es porque sea Jennifer González. Así que hay que tener mucho cuidado con esta línea porque pudiera ser la primera piedra, el primer escalón para cosas mucho más graves. Tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a discutir otros asuntos y tenemos nuestros invitados también, el senador Gregorio Matías y el licenciado Elías Sánchez, que nos van a hablar de cómo la administración va a entrar en funciones pronto y los planes de esta. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López para estos propósitos. Mire, le decía, ¿verdad?, que con este disco del conejo se crea el sentimiento puertorriqueño y patriótico y toda esta gama y toda esta línea, pero particularmente y luego de haber analizado bastante profundidad aquí lo que era la idea de la patria nueva, ¿se acuerdan de eso? Donde se hablaba de que el gobierno de esa administración iba a decirte qué sembrar o te ponían un impuesto bien alto en la tierra que es suya, en su finca. Donde se hablaba de una creación de agencias a un costo multimillonario para llevar a cabo su agenda, donde se hablaba también de eliminar la dependencia de fondos federales, entiéndase el PAN, la asistencia nutricional, entiéndase los subsidios de vivienda, entiéndase Plan 8, todo ese tipo de cosas. Sin buscar la independencia, porque ¿verdad?, ellos decían, no, esto no tiene que ver con la ideología, ni cuál va a ser nuestro futuro político. Esas alternativas a nivel mundial, lo que es la socialdemocracia, o la democracia social, hay gente que la llama de diferentes maneras, ha fracasado a nivel de muchas de las naciones, ejemplificado por lo que acaba de pasar en Canadá. Después de la pandemia, donde se creó una dependencia natural en los gobiernos para que reactivaran la economía, y empezaron a regalar chavos, como ustedes saben, y vemos las consecuencias de eso, donde todo está más caro porque la gente tenía con qué comprar. Y por tanto podían pagar más. Y el mercado así es como funciona. Si usted puede pagar más, quizás por un mejor producto, pues eso lo aguanta. Y así encarecimos todo. Esta socialdemocracia, de ordinario, te hablan de muchos programas para el pueblo y muchas cosas gratis. Nada es gratis en la vida. Todo cuesta. ¿De dónde sale el dinero? Comienzas a erosionar las finanzas de los gobiernos. ¿Y qué ocurre automáticamente para mermar eso? Empiezan a poner impuestos nuevos o a subir los que tienen. Y hubo algo de tolerancia. La pandemia fue para allá por el 2019. Ya estamos en el 2025. Aguantaron un cuatrenio, un sexenio, un quinquenio, como usted lo quiera llamar, dependiendo de los países que sean. Y ha habido un repudio a esta línea de socialdemocracia donde se laceró inclusive y se vilificó. Eran malos, la industria privada y el capitalismo. Y estamos viendo como en tiempos récord todos a la vez han fracasado. Y se ha dado paso a una ultraderecha. Oiga, ciertamente todo extremo es malo. Tiene que haber ese centro donde quepan todos y que se puedan hablar entre unos y otros para hacer que la cosa funcione. Pero para eso hay que tener una industria privada fuerte que provea empleo, que ayude con el pago de contribuciones, la obra pública que se vea, carretera, semáforos, iluminación, costo de energía asequible cuando lo divides entre mucha gente y muchas corporaciones
y muchas industrias y muchas empresas que colaboran con esos costos, los podemos bajar para el resto de nosotros. Eso es matemática sencilla. Mientras más gente aporte a lo que nos cuesta, menos pagamos individualmente. Mientras menos gente haya y se muevan a otras alternativas, menos nos quedamos y más nos cuesta. Sencillo. Ese es nuestro problema desde hace algún tiempo para la situación energética. ¿Cómo los traes y los vuelves a mantener la confianza en que se queden y aporten? Ese ha sido nuestro gran reto. Pero, trascendido eso, vemos como estos regímenes, y me van a decir, pero ahí está Francia, ahí están las Dinamarcas, ahí están otros países de Europa que continúan y han sido socialdemócratas por muchos años. Pero se han preocupado por mantener una industria privada fuerte. Y mientras tú mantengas esa industria privada fuerte, puedes financiar todos los programas sociales de democracia que tú quieras. Pero no puedes irte subiéndole las contribuciones brutalmente para después decir, estoy quebrado, no me funcionó, no puedo hacer obra, pero tengo hospitales gratis, pero la transportación es gratis. La educación hasta nivel secundario de la universidad es gratis. Entonces, ese balance se desproporcionó y lo estamos viendo en el colapso de estos regímenes. Y eso es importante porque va a matizar. Y estos movimientos de ultraderecha, particularmente, que vienen abrazados de a veces nacionalismos extremos, y lo hemos visto en la historia en infinidad de ocasiones, complicaciones para relacionarse con otros gobiernos y con otro tipo de régimen que todavía pudiera estar en efecto. Y eso va contra la globalización para todo lo que pueda hacer los recursos de unas naciones y otras que han probado ser exitosos cuando todos participamos de la actividad comercial y no nos buscamos ponernos trabas o ponernos obstáculos en aranceles y taxes, contribuciones desmedidas del producto tuyo, porque entonces tú me vas a penalizar el mío y no vamos a llegar a ningún lado. Y lo vamos a ver en cuál va a ser la política externa de los Estados Unidos, particularmente en esta situación del impuesto mínimo global, que busca atajar el que industrias no se hayan querido regresar a los Estados Unidos y hagan sus bienes y servicios fuera de los Estados Unidos continentales o los territorios. Y lo que se busca es penalizar la toma de esas decisiones. ¿Cómo eso nos impacta a nosotros? Mire, nosotros importamos todo lo que nos comemos y todo lo que usamos. Tan sencillo como eso. Y va a encarecer aún más los productos. Porque aquí la falacia de que lo que hay que hacer es eliminar la ley de cabotaje, mire, eso no es cierto. Y tenía este tema para cubrirlo con mayor profundidad, pero se los voy a explicar bien sencillo. El barco, el avión, lo que sea que nos trae los productos a Puerto Rico, cuando se va de Puerto Rico se va vacío. Nosotros exportamos gente. En eso somos unos expertos. ¿Pero qué sale de aquí? ¿Cerveza? ¿El ron? Sí, quizás en cierto grado, pero no exportamos nada. No nos preocupamos por fortalecer esa industria tampoco, de exportar con capacidad, y quiero decir con recurrencia, o sea, que haya algo que se pueda exportar y que cuando nos los compren en el extranjero, sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, podamos decir, sí, yo te voy a poder proveer 15, 20 cajas de eso, todos los días, o todos los meses o todos los años. Y cuando el barco o el avión se va vacío, porque viene cargadito para todo lo que nos vamos a poner, de ropa, para todo lo que vamos a comer y todo lo demás, el barco se va vacío y hay que pagarlo en los dos sentidos, cuando viene y cuando se va. Eso nos encarece los costos, porque si el barco se fuera cargadito para exportar para allá, pues ahí también hay una ganancia y pudiéramos bajar los costos, ¿verdad? Porque el costo del shipping es tanto cuando llega como cuando se va. Y eso es importante y no se está discutiendo porque hay una agenda en decir que los americanos son malos y nos limitan la capacidad para nosotros importar barato y utilizar otras compañías. Mire,
la Marina Mercante de los Estados Unidos podrá ser la más cara, pero usted tiene una seguridad de que usted tiene un tracking number, de que si se le pierde el envío, sabe a quién reclamarle. Número 1. Número 2, los únicos barcos con calado que tienen para eso son de matrícula americana. Y aquí se nos exige que tanto el barco sea hecho en Estados Unidos, la matrícula sea de Estados Unidos y el crew, los tripulantes sean también americanos. No es para todo, cuidado ahí, pero le explicaré con más tiempo cuando surja, pues ya mismo va a surgir algún bochinche con esto de la ley de cabotaje, lo traerán de nuevo. Porque han culpado a la gobernadora de que ella se casa con los barcos y olvídate, no hay para nadie. Cuando regresemos, vamos a hablar, como les dije, con el senador Gregorio Matías y con el licenciado Elías Sánchez de cuáles son las expectativas de esta administración. Mike Johnson, que sabe que hubo mucho problema con eso también. Un speaker, ya no la figura de presidente como tal, que se traduciría a portavoz, pero no necesariamente es el portavoz que se para el presidente en propiedad. Y a esos efectos tenemos esta figura que en un momento fue controversial y tuvo que pasar por mucho para poder salir electo entre sus pares y que finalmente logra la posición y ahora revalida en ella, y esto tiene que ver con cómo va a ir la agenda del Partido Republicano. Y me parece que esto va a tener mucho que ver en lo económico inclusive, porque saben que hubo una situación, o continúa habiendo una situación, de si se va a cerrar el gobierno y la resolución continua, como le llaman, para seguir pateando la lata, en lo que nos ponemos de acuerdo, y salen los malos demócratas y entran los buenos republicanos, ¿verdad? Obviamente hemos tenido esa posición en contrario cuando entran los demócratas y salen los republicanos, pero la realidad es que con los anuncios particulares de los diferentes nombramientos a gabinete de Trump en este segundo término, inclusive se envía un mensaje a la agenda económica de por dónde va a ir el país, adentro y afuera, y cómo quizás se puedan corregir errores que se cometieron en el pasado por la administración de Trump. En particular las deslealtades que se llevó a cabo dentro, y como lo ve el presidente Donald Trump, ahora revisitado, un poco más o menos controversial hasta ahora, y cómo va a hacer esa proyección de prensa que incide directamente en los asuntos económicos. Y me parece que más allá de confirmar y validar la figura de Mike Johnson, lo que hay detrás es canalizar lo que son las políticas del presidente Trump dentro del legislativo. Y esto es importante porque va de alguna forma a sentar las bases para lo que necesita pasar después. Y me refiero a que muchas de los cambios que se pretenden hacer o deshacer de lo que hizo la administración demócrata va a redundar en que pase la legislación tal cual el presidente o gobernante lo necesita. ¿Y por qué? Porque de cierta forma vamos a tener esa hoja de ruta, como yo le llamo, o de alguna manera el menú, ¿verdad?, de lo que quiere hacer el presidente de acuerdo y conforme a lo que ha anunciado para propósitos de delinear su estrategia y particularmente en cuanto a lo económico. Así que por ahí va la cosa, así es como más o menos va a correr el asunto. Veremos a ver qué pasa en el Senado, que en gran parte va a tener que ver con los nombramientos y no solamente al gabinete, sino con los puestos que pudieran haber dentro del Tribunal Supremo. Como les anuncié, ya se encuentra aquí conmigo el buen amigo de muchos años, el licenciado Elías Sánchez. Buenos días. Bienvenido. Saludos. Qué bueno saludarte. A todo Puerto Rico aquí en Nación Z. Espérate, me están diciendo que me va para el lado.
Ahí. Comenzamos hace muchos años, ¿verdad? De contraparte en el análisis. En ese momento tenías pelo. ¿Verdad? En ese momento tenías pelo. Teníamos un poquito más los dos, pero bueno. Cierto. Mira, eso es verdad. Estuviste un poco fuera después de los medios, dedicándote obviamente a la práctica de la profesión y a muchas otras cosas. ¿Qué ha estado haciendo Elías Sánchez para aquellos que le perdieron el rastro un poquito? Bueno, durante muchos años ya he diversificado un poco, tanto de la práctica del derecho hacia varios negocios que he establecido fuera de Puerto Rico, en el sector privado, desarrollando en varias áreas, desde retail hasta áreas de asesoramiento en otras áreas de negocio. También algún trabajo político internacional, al cual siempre uno mantiene la vena prendida. Y aquí en Puerto Rico con la práctica del derecho, como siempre. Así que uno siempre mantiene alguna índole de práctica aquí local. Y pues me encuentro en este momento fuera, pero viniendo aquí a Puerto Rico y como ahora, pasando las Navidades por aquí y compartiendo en familia. ¿Cuán de cerca has estado en los asuntos de campaña, Elías, para propósitos de lo que es la administración entrante, quizás, o siguiéndolo de cerca, o participando y contribuyendo hacia algo? Pues mira, realmente en términos de participando, no he tenido ninguna participación. Yo, más allá de tener una amistad con la gobernadora, pues no he tenido nada que ver con la conformación de este gobierno ni con lo que fue el proceso de campaña, más allá de, pues a veces dar una opinión, como uno dice así, pero no participar como tal, de estar a cargo de algo y dirigiendo algo, o dando alguna directriz o instrucción. Yo creo que eso quedó más que claro. ¿Por qué? Porque yo creo que ya llegó el momento que le toca a otras personas tener que ejercer ese rol. Ya uno lo hizo, ya, como dice por ahí, been there, done that. Ahora corresponde hacer otras cosas en la vida. A veces hay unos 2.0, unos 3.0, ¿verdad? Bueno, donde pues, se corrige quizás errores o de algunas situaciones que no hubo conformidad en el pasado. Pues mira, mejor trabajar un poco, seguir desarrollándose profesionalmente. Y entonces si llega a esa versión 2.0, 3.0, pues que sea cuando o tenga menos pelo o tenga más cara. Una de las dos. Digo, y también tienes familia, los nenes están chiquitos Sí, todavía, los nenes están chiquitos. Estoy disfrutando esta etapa con mis nenes. Me salieron 2 nenes atletas. Anda. Lo que yo en mi vida me hubiese imaginado, porque... Comiendo cancha y piscina. Jugando soccer. Soccer, ok. De verdad, muy buenos los dos. Y soccer para colmo, que tú sabes que nosotros para nuestra época eso aquí no... Era la pelota o el baloncesto y cuidado sin voleibol. Exacto, pelota, béisbol y voleibol, alguno que otro, pero era pelota y béisbol. Y por lo menos en mi caso siempre fue baloncesto. Eso fue todo lo que yo jugaba y más bien en la calle, o sea, no así de equipo profesional y de esas cosas. Y me ha gustado mucho esa etapa ahora de como yo digo, de papá de soccer. De verdad que está bien chévere, porque tu vida entonces gira alrededor de eso. Todas las tardes, práctica. Todos los fines de semana, juego. Y entonces los mismos padres se convierte como un grupo bien cercano, compartimos, viajamos juntos. De verdad que ha sido una experiencia bien bonita. Y eso también te crea un efecto también para disasociarte de los asuntos de política, que bueno, somos unos junkies de política, como quiera, pero mira, uno se limpia, ¿verdad? Como uno dice, uno se limpia. A mí todo el mundo me dice, pero mira, ¿con quién tú estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Mira, honestamente, con nadie, por así decirlo, pero, oye, yo llevo desde los 15 años en esto. Tengo 45 ahora. O sea, ya no me quites edad, que tú eres más papá, yo tengo 45 años, acabo de cumplir. Pero la verdad es que en la trayectoria de 30 años en esto, sí, uno hace amigos que siempre, pues, continuamente uno tiene comunicación en distintas posiciones, literalmente sí, en todos los bandos, de hecho, las mayores invitaciones que he recibido estas Navidades han sido personas que no son de mi partido, para darnos un café, para hablar, para darnos un palito, lo que sea. Claro. Han sido personas que no son de mi partido, así que uno siempre mantiene esa amistad, incluso con funcionarios que hoy día pues son funcionarios electos, son parte de la administración, pues desde la gobernadora para abajo uno siempre tiene amistades. Así que esa es la realidad. Estando consciente de esa, ¿verdad? De quizás no mirarlo tan cercano o de adentro, ¿cómo ves, primero que nada, antes de entrar las expectativas que se han creado y todo lo demás, las circunstancias en que entra esta administración? En el 2017, cuando tú participaste quizás más de cerca en los asuntos, no habían... ¿verdad? Estaba la Junta de Supervisión fresca, no habían ocurrido tantas cosas quizás que maticen a un gobierno. Huracán María. Ves? También, pero eso vino después. Porque sí, por eso. Cuando entró a la administración no tenía eso. Ahora sí tenemos que bregar con una recuperación y con otras situaciones de gobierno también, la polarización de la agenda ideológica que está ahí patente y latente. Discutía ahorita el nuevo disco del Conejo, pero vamos a analizar las circunstancias primeramente donde entra esta administración tan polarizada
entre la izquierda a la derecha, entre la situación inclusive de xenofobia contra todo lo norteamericano, a menos que necesitemos chavos, ¿verdad? Pero ¿cómo ves las circunstancias de una administración no progresista, la tercera al hilo, entrante dentro de lo que está pasando en el país? Bueno, ciertamente, cuando uno lo compara con lo que había en 2017, hay sus ventajas al día de hoy y hay sus desventajas. Las ventajas que hay al día de hoy es que la situación fiscal y económica de Puerto Rico está en una condición mucho más saludable que la que estaba en el 2017. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al 2017, el gobierno, literalmente, yo nunca me voy a olvidar, ese primer informe de flujo de caja del Departamento de Hacienda era como $152 millones, o $141 millones. Eso es lo que había en caja. Y Pero hubo un breather en esa administración de que no se pagara deuda. Quizás eso también les dio un respiro. No tanto, porque en ese momento cuando nosotros entramos, había como 140 y pico, yo creo que era 141 millones. Yo puedo verificarlo, en algún informe lo tengo. Pero en cheques, en bóveda, en Hacienda, habían casi $1 billón. Wow. Tú sabes que realmente había una situación en dinero que estaba obligado y en cheque, pero que no se podía emitir el cheque porque no había con qué pagarlo. O sea, realmente el gobierno estaba en un estado de insolvencia. O sea, esa es una realidad que aquí no muchos saben. Y sí, no se estaba pagando deuda, pero yo te digo lo siguiente, Eddie, se tomaron medidas tan fuertes fiscales esos primeros 6 meses que aún pagando la deuda, tú podías haber pagado la deuda y te sobraba dinero. Cuando tú vas a hacer el análisis al día de hoy, te sobraba dinero. Y eso es una realidad matemática, pero el punto es que hoy día pues el gobierno entra con más dinero. Ahora, retos distintos. ¿Cuáles son los retos? Pues el gobierno tiene 9,000, 10,000 millones de dólares en dinero en reserva, pero tiene una junta de supervisión fiscal que no lo deja usar. Que le pone traba y dice, no lo puedes tocar. Así emergencias, así la situación más precaria. Bueno, te voy a poner ejemplo más clave. Las elecciones. No quisieron autorizar máquinas nuevas. No quisieron autorizar colegios adicionales. ¿Y cuál fue la programación a Dominion? Fue un parto. ¿Y cuál fue el resultado? Que venimos a tener los resultados finales y certificaciones ¿cuándo? El 31. Tú sabes, la Junta realmente se ha convertido en un mayor problema al día de hoy, teniendo el gobierno mejor salud fiscal, mejor control, presupuestos realmente balanceados y son más restrictivos que lo que eran incluso cuando nosotros empezamos. Cuando nosotros empezamos siempre estaban con este cuento y vamos a recortar las pensiones y vamos a... ¿Te acuerdas que querían reducir la jornada laboral? Sin duda. Esa fue la primera batalla que me tocó a mí, la reducción de jornada laboral. Ahí quería volver porque de los primeros tostones que tú tuviste encomendado fue bregar con la Junta de Supervisión Fiscal como miembro del gobernador entrante. No era ¿quién era el director de AFAF cuando eso? Yo sé que era de Víctor Suárez. Era Gerardo Portela. Ok. Jerry Portela era el director de la AFAF. Cristian Sobrino era el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, de lo que quedaba. De hecho, a Cristian se le nombró con la encomienda de cerrarlo. Claro. Te estamos nombrando para que lo cierre. Nos lo ha dicho de ocasiones. Y literalmente así es. Yo lo bauticé el sepulturero. Ya. Tú eres un Undertaker, papá. Tú vas para allá a cerrar. Y eso no iba a tener una buena percepción pública. No, y él me decía, gracias. Y yo, bueno, pues cada cual le toca lo que le toca. Pero sí, la primera encomienda realmente fue tener que manejar a una Natalie Yaresco que tenía una agenda bien política en contra de los puertorriqueños, o sea, inequívocamente en contra de los puertorriqueños. Ella se pasaba en el Congreso hablando mal de los puertorriqueños a propósito para que la Junta tuviese una mejor posición ante el gobierno de los Estados Unidos y tuviera seguir teniendo más poder. Y ella era la que insistía en que si no se recortaba la jornada laboral, si no se reducían las pensiones, si no se eliminaba el bono de Navidad, olvídate, íbamos a tener que ponerle un candado y apagar las luces y se acabó el gobierno de Puerto Rico. Y miren lo que ha pasado desde el 2017 hasta el 2025. Todo lo contrario. Así que ahí es que tú ves que realmente habían sus retos en ese momento. Ahora, lo que no había, que sí te confieso que es un gran reto al día de hoy, no había lo que bien tú mencionaste y diagnosticaste, Eddie, la polarización ideológica que hay el día de hoy. Eso no lo había en ese momento. O sea, realmente no había ese movimiento que realmente hasta cierto punto es irracional, porque empatan cosas que no tienen que ver una con la otra. Ahorita discutía el ejemplo de que nos quieren comparar con Hawái. Con Hawái. La población es distinta. Totalmente distinta, y no tan solo eso, sino que si tú comparas con Hawái, desde que Hawái se convirtió en estado, el crecimiento económico ha sido una barbaridad, tanto y para beneficio de todos los ciudadanos el ingreso del per cápita estado. Nada más, tú sabes, y lo sacas poblacionalmente. Es así, de hecho, ese álbum que mencionaste, si un artista en los Estados Unidos llega a sacar un álbum en la Florida, el centro de la Florida, de cómo los puertorriqueños han comprado todo el centro de la Florida,
de cómo no pueden ir a un negocio sin que les hablen español. De hecho, te invito a Miami cualquier día. Te vas a encontrar lugares donde no te hablan inglés, punto. Y si tú no sabes español... por el aeropuerto. Y si tú no hablas español, te fastidiaste porque es que no hablan inglés. Sí. O sea, si llega a sacar una canción de cómo los boricuas se han metido allí, han comprado todo y hablan español, esto, lo otro, dirían que eso es xenofobia, que eso es racismo, que eso... O sea, olvídate, aquí se estarían rasgando las vestiduras. Pero como es en contra de los Estados Unidos, en contra de los americanos, que es lo más increíble del mundo, no, olvídate, eso es un patriota. ¿Y por qué esa ¿sabes? proliferación? ¿Por qué eso vende? ¿Por qué eso crea una búsqueda en YouTube de 48 millones de vistas en 2 días? Porque vivimos una época donde es más fácil ver el TikTok y el Reel que educarse sobre un tema. Te voy a dar un ejemplo. Tú estás tocando un tema ahorita bien importante, el tema de la ley de cabotaje. Y es el tema donde la mayor ignorancia se abra de... O sea, una cosa increíble. Y el barco se va vacío y cuesta igual. Pero no tan solo eso. La ley de cabotaje solamente aplica a lo que se compra de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. Si tú compras algo de China, viene un barco chino. Correcto. Si tú compras algo de Guatemala, viene un barco de Guatemala. O de Corea, o de donde sea que viene. Donde único aplica la ley de cabotaje es entre Estados Unidos y Estados Unidos. That's it. O sea, que aquí se riega tanta ignorancia. Y como te dije, es más fácil tú ver el videito de TikTok y decir, mira cómo dice esto, en vez de educarte realmente sobre el tema. Y eso es parte de las consecuencias de las redes sociales. Ahora, ahí sí te digo, los que entienden y conocen el tema, pues tienen que sofisticarse también y empezar a hacer lo mismo. Y empezar a contrarrestar utilizando estas herramientas que yo vi en este ciclo político, que lamentablemente, y esto es un señalamiento que yo le hago al PNP y al Partido Popular, ¿no? Al bipartidismo, porque ese es el único bipartidismo, ¿sabes? Victoria Ciudadana claro. no son bipartidismo. Eso, no. Sí, el bipartidismo son estos dos. Porque ellos tienen desprendimiento fraternal. Sí, fraternal. Sí. El desprendimiento que no le dieron ninguna posición, pero bueno. Ahí se vio la empatía y tú sabes, ¿cómo se dice? La justa repartición del poder. Sí. Pero mira, el punto es que no supieron usar el PNP y el Partido Popular, honestamente no supieron usar las redes sociales. Han permitido que el sector más grande de izquierda sean los que acaparen y los que comuniquen con mayor efectividad esas herramientas, teniendo realmente en el lado de estos sectores la mayoría del pueblo. Y mientras más tú permitas eso, pues entonces vas a permitir que te sigan educando a la gente de abajo para arriba. Y particularmente plataformas más juveniles. Porque mira el problema, de que esto es algo que yo veo continuamente, que en el sector político se dice, no, pero la juventud no participa, pero son un % bien pequeño. Sí, pero la juventud hoy por hoy son los creadores de contenido más grandes. Sí, o sea, eso es lo que están creando contenido todo el tiempo. Entonces, lo preparan con data bien bonita y con, ¿verdad?, informes y gráficas y todo. Eso bien cuesta. Bonito. Y eso, ¿quién está financiando eso? Porque eso cuesta. Eso cuesta, pero te voy a decir algo. La tecnología avanzada y todo lo que tú quieras, pero tienes que tener una persona ahí haciendo research mínimamente. Pero hoy día, con 20 pesos mensuales, tú tienes un chat GPT y tú montas lo que tú quieras bien fácil, por 20 pesos mensuales. O sea, que la realidad es que se ha vuelto bien económico poder hacerlo. Y esta juventud tiene mucha iniciativa de buscar las cosas que les interesan y proyectarlas en contenido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos crean el contenido. La información. Pues bueno, el que tiene esa agenda, sí. Y esos creadores de contenido que son de 18 a 30. Oh, no, claro. A mí no me cabe la menor duda. Cuando yo veo los mensajes, como te dije, ¿sabes? Si aquí el mensaje que se está haciendo es de xenofobia. Aquí se está proliferando mensajes de odio. O sea, si llegas a la inversa de los Estados Unidos acá, olvídate, sería una indignación terrible. Pero obviamente, como es de aquí para allá, pues entonces nos sentimos que está bien. Pero la realidad es que ese sector que está creando ese contenido impacta a las personas mayores de edad, porque las personas mayores de edad hoy día viven también en las redes sociales. Claro. Incluso tú vas a los centros de envejecimiento, de cuidado de las personas mayores y están metidos en Facebook todo el día y están viendo contenido todo el día. Y realmente esa es la importancia de poder ir educando a una generación correctamente sobre los temas para que entiendan, mira, no todo es lo que tú ves en un videito de YouTube o un videito de TikTok. Eso no es así. O sea, que se eduquen realmente las consecuencias que tendría Puerto Rico. Oye, en lo más básico, Puerto Rico es una isla del Caribe. Una isla del Caribe, eso es lo que somos. Vete y visita las islas vecinas de nosotros. Sí. Eso es lo que Puerto Rico se supone que sea. ¿Cuál es la diferenciación entre esas islas y nosotros? Bueno, hay mucha gente que te va a decir que las Islas Vírgenes están mejor que nosotros porque tienen el decreto de la ley de cabotaje y tienen otras, tienen SSI
claro, no es la misma población, no es la misma escolaridad, no es el mismo ingreso per cápita. No, quizás, porque hay ingreso per cápita, infraestructura y oportunidad, literalmente, Eddie, en términos de países, porque Puerto Rico es un país latinoamericano, Uh-huh. es un estado, está en el contexto de Estados Unidos, pero sigue siendo latinoamericano. Entonces, ¿qué sucede? Donde único en Latinoamérica tú tienes la oportunidad de crecimiento vertical, ¿sabes? Es en Puerto Rico. O sea, en todos estos países, literalmente, tú naces en una estrata social y la probabilidad más alta es que tú vas a morir en esa estrata social y tus hijos y tus generaciones van a estar ahí. Claro, sin movilidad. Sin movilidad hacia arriba. Un poco regresando a esa agenda, ciertamente a través de redes sociales, ahora lo vemos en manifestaciones. ¿Cuánto de esto quizás los empoderó la salida del gobernador Ricardo Rosselló? Oh, totalmente, yo creo que sí. Yo creo que tuvieron su momento cimero ahí, claro, donde mira claro, cómo ganamos sí, ya, sí, sacamos yo creo un gobernador. Yo creo que eso fue un momento que obviamente tuvo sus razones históricas en tiempo y espacio, que yo creo que el tiempo ha demostrado que realmente pues, no había nada, ni había razón para nada de eso, pero realmente creó ese sentimiento de que... Pues, ¿No había razón para nada de qué? ¿A qué te refieres? Para pedirle una renuncia a un gobernador. O sea, realmente para pedirle una renuncia, realmente no había una razón así subyacente para pedirse. O sea, que Ricardo Rosselló no debió haber renunciado. No debió haber renunciado, no. La realidad es que no. Y hubiese revalidado. El tiempo ha demostrado que hubiese revalidado. Pero la realidad es que pasó y en tiempo y espacio uno tiene que aceptar las cosas como el sentimiento local en tiempo y espacio, como te dije, en tiempo y espacio. Ahora, mirándolo, esos son hace 6 años, ahora se van a cumplir de eso. Sí. Las consecuencias de eso, sí, tiene que ver mucho con ese momento que se vio, pero también tiene que ver con lo que fue el efecto del huracán María, Eddie. De verdad, el huracán María, aquí la gente, el issue realmente que hemos tenido como colectivo es que nosotros estamos tan acostumbrados a lidiar con huracanes categoría 1, categoría 2, quizás un categoría 3 siendo lo más grande. Pero un huracán catastrófico en Puerto Rico no azotaba hace más de 100 años. De ese nivel de catástrofe. Y cuando tú tienes huracanes más sencillos, estamos acostumbrados que en 2 o 3 días ya estamos de pie otra vez, ya está todo chévere, ya está todo bello, todo se hizo nuevamente. ¿Ves? Pero hubo un relaxing quizás de la administración en ese sentido y no se manejó, por lo menos en esos primeros días quizás, de la manera adecuada. Bueno, yo creo que había el shock, porque realmente nadie estaba preparado para lo que pasó. O sea, un momento donde no había ni telecomunicaciones. Claro. Tú sabes, que en un momento donde tú estás acostumbrado a correr el teléfono y llamar a alguien, mira, resuelve esto, y no puedes ni correr el teléfono y llamar a esa persona. O sea, que yo creo que tardaron un poco, sí, porque el nivel de catástrofe era algo que realmente no se anticipó. Esa es una realidad, no se anticipó. Y el proceso de recuperación es uno que la gente no lo ha internalizado como es. Y si tú pones a estudiar, por ejemplo, lo que fue el huracán Andrew en el sur de la Florida o lo que fue Katrina, ¿sabes? No, eso fueron décadas de reconstrucción. Sí. Décadas. O sea, no 5 años, 6 años. Y aquí quizás se pretendía que en 5 años ya está todo chévere. Un poco, ¿sabes? No es un buen elemento quizás de comparación porque son situaciones y circunstancias distintas. Nosotros no tenemos un sistema ferroviario. Los camiones no llegan a través del agua. Aquí como único llegaba era en avión o en barco. Y aún así, en esos casos se tardaron décadas. Sin duda. La reconstrucción de Katrina todavía se está realizando al día de hoy. Presa por hacer cosas malas. A todo lo que da. A todo lo que da. De hecho, aquí los casos que han habido ¿son federales? Fue la de FEMA, que estaba en compincha con el de energía, con el de Cobra. Correcto. Pero en ese sentido hubo quizás, y estoy de acuerdo contigo, nunca habíamos experimentado eso, se criticó mucho las determinaciones que se tomaron desde el COE, sí. Que había gente tomándolas que no necesariamente eran de gobierno, viene el asunto de Whitefish, viene el asunto luego de Cobra, el sistema eléctrico desde eso está dando cantazos para ver si se recupera con una asignación de dinero brutal, histórica. Y no se ha podido manejar una hoja de ruta que uno diga, mira, por aquí es que vamos, esto va a pasar mañana, pasado mañana va a pasar esto. Pero mira, te voy a dar ese ejemplo. Lo cual aquí, es un gran reto para la administración entrante. Claro, porque el problema de la energía en Puerto Rico son 2 problemas principales. Número 1, la red eléctrica, obviamente. Al día de hoy, lo que nos tiene las luces prendidas al día de hoy es el trabajo temporero que se hizo después del huracán. Y trabajo temporero literalmente era la manera más rápida
lo que en inglés le dicen en la planta, así también no, como en el sistema de distribución por las torres que se levantaron. En el sistema de distribución a lo que me refiero ahora. Literalmente era lo que se llama un quick and dirty. Eso es rápido, rápido. Pues, y era pegando las cosas literalmente con chicle para prender las luces lo más rápido posible. Y eso es lo que tiene nuestra red arriba al día de hoy. Mira, tengo que pausar, pero cuando regresemos seguimos discutiendo algunos de estos asuntos y también las iniciativas de la gobernadora, a ver qué nos tienes que decir en cuanto a eso. Continúo dialogando con el licenciado Elías Sánchez y Sifonte, porque siempre hay que decir los dos apoyados. Claro, madre tengo. Las mamás son importantes, como siempre he dicho. Hablamos en el primer segmento, Elías, a través de las circunstancias en las cuales entró el gobierno del 17, entra esta administración con la polarización ideológica, pero se ha destacado la gobernadora casi en un paralelo con esto de las órdenes ejecutivas, con los nombramientos de comité para trabajar ciertas cosas, y decía más temprano que es un tanto difícil tú trabajar con la reforma energética sin tener quien va a dirigir PREPA, quién va a ser el zar de la energía como ya lo ha prometido, en el caso de la reforma de permisos, sin tener un secretario de Desarrollo Económico, a pesar del nombramiento de Eric Santiago a Pritco, y entonces sin un secretario de Hacienda, trabajar lo que es la reforma contributiva. Se han presentado legislaciones también que van a requerir de ponencias para el trámite legislativo, y la estrategia de la gobernadora ha sido dar los nombramientos, tener las cartas cercanas a ella sin dar, y yo la puedo entender por el ataque que va a haber hacia la figura, además de mucha gente que se acerca buscando ciertas cosas, ¿verdad? Pero ha llegado a un punto donde ya tienes trazada la agenda. ¿Cuán difícil pudiera ser conseguir esos objetivos en un término que quiero que me lo describas también, de cuánta tolerancia pudiera haber para conseguir algo en esos propósitos de lo que la gobernadora ha trazado hasta ahora? Yo creo que lo primero que te diría al respecto es que la gente han tenido que entender y comprender que Jennifer hace las cosas de manera distinta. Okay. Y si te transporta a la época de la campaña, en la campaña era, pero ¿y cuándo va a anunciar? ¿Y por qué no anuncia? ¿Y por qué no anuncia? Pero está muy tarde, ¿cuándo va a anunciar? Anunció cuando ya tenía que anunciar. Y va a nombrar su equipo, pero todavía no nombraba director de campaña, no había nombrado, ya era casi diciembre, no había equipo de campaña. Jennifer hace las cosas como ella tiene que hacerlo y ella lo monta de manera que sea funcional. Y yo creo que lo que haya implementado es una estrategia distinta, nuevamente distinta. Ella no hace las cosas como los demás gobernadores. Yo voy a escoger bien de primera en vez de tratar de nombrar rápido y que después se vayan cayendo en el camino, como siempre ocurre. Porque a lo último siempre se van cayendo, tú sabes, durante el año van renunciando, claro. no dieron pie con bola. Pues mejor es tener la oportunidad de escrutar bien a la persona y poder seleccionar el mejor talento para que precisamente puedan ejecutar. Ahora, yo sí te garantizo una cosa, de que ella tiene su gente, yo te garantizo que ella lo tiene. Te garantizo que tiene gente jóvenes para puestos importantes. Yo creo que va a haber un cuadro muy bueno para Puerto Rico. Sabe que realmente ella hace las cosas como ella entiende, en el momento que ella entiende que es preciso. Y hay que entender que ella, a pesar de su edad joven, porque ella es joven, ella no es una persona mayor, ella es de las personas que más experiencia política y de gobierno ha tenido al llegar a la silla de la gobernación. Así que estás ante una persona que sabe lo que tiene que hacer. Y ha demostrado, ha sido exitosa siendo presidenta de la Cámara, fue exitosa siendo comisionada residente, y yo no dudo que va a ser exitosa siendo gobernadora, implementando las cosas como ella lo hace. Y no necesariamente como la gente quiere que ella lo haga. Lo que pasa es que ella hace hasta cierto punto, pero ella necesita ejecución, que fue la crítica hacia el gabinete de Pedro Pierluisi de que no ejecutaba. Y los nombraron rápido. ¿Cuánto tiempo va a haber? Pero fíjate, a ellos los nombraron rápido y no hubo ejecución. Bueno, hubo la proyección de que no ejecutaba, pero bueno, pues eso lo dijiste tú, no lo dije yo. No, y lo adjudicó el pueblo. El pueblo lo adjudicó, por eso lo digo. Pero a esos efectos, ¿cuánto pudiera ser ese honeymoon de, ok, vamos a dejarte trabajar? A ver cuánto hay cambios, cuán rápido pueden haber cambios? Bueno, es que yo creo que esta cuestión de honeymoon, no honeymoon, yo creo que te refiere a lo que es el escrutinio de la prensa y de los sectores de opinión pública, pero yo lo veo más bien en función de que cuál va a ser el resultado del 2028. ¿Sabe? Para mí lo que todo gobernante tiene que estar pensando al día de hoy es qué es lo que yo voy a tener en el 28, y para eso necesita un equipo bien seleccionado que pueda tener entera confianza con ellos y que puedan ejecutar realmente con la confianza con ella. Así que yo creo que ella está haciendo las cosas como siempre lo ha hecho, con una visión precisa, una visión distinta, y yo creo que Puerto Rico va a ver los resultados. Fíjate, de hecho, que ha habido estructura, ¿verdad? Porque decía yo, desde las vistas de transición,
ya se enfocaba el asunto Claro. de Cortés, el asunto de infraestructura, de los fondos de recuperación, del sistema energético y no sé cuál otro se me queda, pero cuando analizas la hoja de ruta, o sea, no quiero llamarlo el libreto, pero el rundown de los temas que se trabajaron en transición es consono con su iniciativa de los Claro, primeros 100 días. de los primeros 100 días. Pero no tan solo, te voy a llevar entonces a unos ejemplos que quizás son, la gente los ve como algo, pero ¿y qué tiene que ver eso? Pero demuestra mucho de lo que es la ejecución gubernamental. Claro. La transición, la toma de posesión y estos eventos de Reyes. Estos son eventos que organizarlos son un dolor de cabeza. Yo te puedo decir, por ejemplo, que Y eso es para la parte linda. exacto, y eso es para lo bonito, pero Ujú. que es que requiere muchas manos, organización, estructura, ejecución. Y yo te puedo decir que la transición fluyó perfectamente bien. No tan solo eso, sino que la juramentación ha sido de las mejores juramentaciones que yo he visto en mi vida. Yo estuve allí presente y la organización que había, la estructura, el montaje, la secuencia, estaba todo, mira, como un reloj suizo. Y los eventos que hubo este fin de semana de Reyes, que son eventos de logística complejos, porque esto no es ir a un sitio y repartir juguetes, estos son elementos de logística, fueron sumamente organizados y precisos. O sea, que ya tú ves una ejecución desde el micro hasta cuestiones así de logística bien precisa que yo creo que se va a replicar en todo el gobierno. Recuperación, energía, infraestructura y el sistema contributivo. ¿La vara no está muy alta para estos primeros 100 días? No, yo creo que no, al contrario, yo creo Más que... cuando no hay secretarios nombrados en algunas de ellas. No, pero recuerda que es el propio gobierno de ella. O sea, también otra cosa que hay que entender es que Muchas de estas cosas van a requerir legislación. el Para gobierno complicártelo más. el gobierno que está en función hoy día es un Ajá. gobierno del PNP. O sea, esa es la realidad. O sea, los funcionarios que están en distintas posiciones de confianza en las agencias, que son los que corren la estructura, Que no deben estar muy son- contentos. bueno, no necesariamente. Yo creo que hay mucho, yo he hablado con muchos, Ujú. déjame decirte algo, están muy contentos. Algunos sí, algunos no. Como todo en la vida. Ujú. Hay quien gana, hay quien pierde. Pero en términos general, ella está entrando en un gobierno que sí tiene muchas personas que están funcionando y están trabajando todavía a favor de la administración. Y la legislatura es de ella. O sea, literalmente es una legislatura que corrió con ella, que hizo campaña con ella y que tiene mayoría junto con ella. Pero son una mayoría bastante grande. Y eso Inmensa, pudiera sí, propender a que se descarrile quizás, y de dicho, a lo mejor un punto y una coma donde ella lo necesita que exista, porque cuando hay tanto legislador, ¿verdad?, de un solo partido, tienden a abrazar la sardina a la brasa. Eso siempre va a pasar. O sea, la realidad es que siempre van a haber, y de hecho eso ocurrió cuando ella era presidenta de la Cámara. Ella tuvo su varios, ¿cómo te digo? No encontronazos, pero Sí. su disagreements Claro. con Luis Fortuño. Pero eso es normal en el proceso legislativo, tú lo sabes, Eddie. Gracias por estar con ¿Cómo no? nosotros. en la Gracias a mañana ti, de gracias hoy. por la invitación. Amigos, no se retire nadie, que regresamos con el senador Gregorio Matías aquí. Se encuentra conmigo el senador y portavoz de la mayoría en el Senado, Gregorio Matías. Buenos días, senador. Buenos días, Eddie. Dios te bendiga a ti, bendiga a todos los radioescuchas y televidentes. Colaborador asiduo de este espacio. Siempre tenemos, ¿verdad?, la bendición de poder contar con todo su conocimiento en cuanto a no solamente el asunto legislativo y de gobierno, sino también lo que pasa en el país. Y un poco, senador, había estado hablando esta mañana de la situación en el Senado, donde se discute ya la expulsión, sin tan siquiera juramentar, del señor Eliezer Molina. Mira, yo te puedo decir que esta situación con Eliezer Molina, lo que tenemos que tener claro es que el pueblo es soberano. El pueblo, de alguna forma, refrendó a Eliezer Molina con un voto. Lo que sucede es que no solamente es el voto, es que él tiene que cumplir con unos requisitos. Yo te digo, y aunque hay algún sector de la prensa que quiere crear una animosidad que no existe, independientemente... ¿En cuanto a qué? ¿Qué animosidad es esa? Pues porque se está dando como si el Senado girara en torno a Eliezer Molina. Mira, nosotros tenemos demasiadas cosas pendientes y Eliezer Molina surge cuando ustedes nos los traen, cuando los medios nos los traen. Eliezer Molina, si cumple con los requisitos y esas diferentes querellas o diferentes exposiciones que hicieron compañeras entendiendo de que hay unas cosas que no ha cumplido, si Eliezer Molina al fin y al cabo resulta que él cumple con todos los requisitos, tendrá una silla en el Senado de Puerto Rico, porque nosotros no tenemos ninguna animosidad contra Eliezer. Aunque él nos haya faltado el respeto como lo hace frecuentemente, nosotros entendemos que hay que respetar la decisión de un pueblo. Y si el pueblo salió independientemente a votar por este caballero y él logró los votos y cumple con todos los requisitos, nosotros no tenemos ningún problema porque esto no es personal.
hay una cosa que es política, que uno contesta a veces los improperios que él le hacía a uno, pero más allá, nosotros somos custodios de la democracia, nosotros somos los custodios y tenemos que respetar que si el pueblo salió y votó por él, y él cumple con los requisitos, y eso es lo que la gente tiene que entender, que hay unos requisitos. Gregorio Matías tuvo que hacerse la prueba de dopaje, Gregorio Matías tuvo que entregar unos estados financieros editados y otros requisitos más. Eso es Gregorio Matías, eso es Tomás Rivera Chá, eso es Eliezer Molina. Así que no hay ninguna animosidad, el pueblo salió, votó, no como lo tratan de pintar, que tratan de decir que es histórico. No, mira, histórico fue Ricardo Rosselló, que lo anunció 3 días antes y así. Pero este señor no, mira, yo nunca vine a un programa y traje un cartel que dijera atrás, voten por Gregorio Matías. Tú me traías aquí a hablar de temas. Correcto. Sin embargo, Eliezer Molina, a todos los medios que lo llevaban, a Rubén, a televisión, era con un cartel diciendo cómo votar por él. Así que cuando vienen a decir la comedia esta, que esto fue orgánico, que no hizo nada, yo nunca pude ir a un programa y durar media hora diciendo voten por Gregorio Matías. No lo pudo hacer Tomás, no lo pudo hacer ninguno del Partido Popular. Sin embargo, a Eliezer Molina lo llevaban a televisión y a radio con un cartel diciendo cómo votar por él. Así que eso que es orgánico, así que eso que hizo historia, yo creo que deben de dejar de mentirle al pueblo. Senador. Alguien lo vaqueó, él llegó y pudo expresarse. ¿Que usó las ventajas? Pues claro. Eso está bien por él. Él no está mal. Son los que lo llevaron y le dejaban media hora decir cómo votar por él. Porque a nosotros nos traían a los programas a discutir los asuntos del país. No a decir lo bueno que era Gregorio Matías, no a decir lo bueno que era Tomás Rivera Chá, no a decir lo buena que era Enrique Elmer, sino a discutir. A él lo llevaban a decir cómo votar por él. Mucha gente se pregunta, senador, ¿por qué no permitirle el acceso el día de la juramentación y evitarse esas situaciones que ocurrieron allí frente al Capitolio antes de la toma de posesión de Jennifer González? Yo lo que te puedo decir a ti que el Senado de Puerto Rico será dirigido por el partido o la delegación del Partido Nuevo Progresista a partir del 13. Ahora mismo la persona que dirige el Senado de Puerto Rico es Yamil, que está como presidente. El secretario del Senado. Así que esas decisiones Pero si hubiese se estado en tomaron. la decisión de Gregorio Matías, ¿usted hubiese preferido dejarlo entrar y no tener las situaciones que hubo allí al frente? Pero es que yo te repito nuevamente, si él entendiera de que hay unos requisitos y podía pasar allí y estar mirando porque no podía, Adrián sabía que va por adición y Adrián dijo, yo sé que no cumplo con los requisitos, estoy allí viendo. Si él hubiera llegado con una actitud de esa, no de que voy a juramentar porque voy a juramentar. Y el comportamiento, lo que es la actitud porque vuelvo y repito, el pueblo votó por Eliezer Molina. Yo no soy quien para decir lo que el pueblo decidió no vale. Así que si él cumple con todos los requisitos, el que trate de evitar que Eliezer, luego que cumpla con los requisitos, pues estaría enfrentándose a nosotros. Porque si él cumple con los requisitos que la ley le exige, ya él tiene los votos. Ahora él tiene que cumplir. Yo no soy quien, ni ninguno de los senadores, ni ninguno de los que está en posiciones ya, somos quien para poder derrotar una decisión del pueblo. Pero hay que cumplir con requisitos. Si no los cumple, no va a estar allí sentado. Pero actualmente, como recoge la prensa escrita en el día de hoy, ¿hay conversaciones de cómo expulsarlo del Senado? Es que vuelvo y te repito, es que nosotros, por lo menos yo creo, yo vivo de gratis en la mente de Eliezer Molina, él no vive en la mía. ¿Usted ha participado en alguna conversación? No, porque nosotros, es más, yo te voy a decir, lo más que vinamos fue en televisor cuando él estaba gritando. Eliezer no es material de conversación de nosotros, el material de conversación de nosotros son la economía, la seguridad, la salud y el bienestar para Puerto Rico. Vuelvo y repito, Eliezer Molina cumple con los requisitos y no puede haber alguien que evite que él se siente en esa silla. Senador, trascendido esta discusión, ¿verdad? Y sabiendo el asunto de la carencia de documentos para poder juramentar al cargo, hay ya muchos proyectos radicados en las secretarías, tanto en Cámara como en Senado. La sesión no comienza hasta el día 13 o 14, dependiendo cómo lo vayan a trabajar, si va a ser lunes o martes. Usted a la cabeza de la portavocía, ¿qué está pasando ya? ¿Se están citando? ¿Están trabajando con los nombramientos? ¿Cómo compagina y todo lo que encumbra la posición a la cual usted va a enfrentar? Mira, hoy tenemos un caucus y es que vamos a delinear desde hoy qué le va a hacer esta nueva mayoría y el plan de trabajo. Y yo pues no voy a tentarme mucho, como a veces veo líderes que hablan por el grupo sin haber hablado con el grupo. Yo voy a esperar que nos reunamos como equipo y como equipo vamos a salir a darle información al pueblo para no parecer como en otras ocasiones que había un equipo legislativo y era guerra lo que había en la pasada administración del Partido Popular. Nosotros vamos a ser un equipo, tenemos la dirección bajo Tomás Rivera Chá y cada uno de los compañeros va a aportar a lo que es este nuevo Senado.
Eso es importante porque hay una agenda trazada, la expectativa está bien alta en ese sentido, senador. Pero cuando regresemos, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos, quiero saber si dentro de lo que ha dicho Jennifer González hay algo que a ustedes todavía no le cuadre y que le vayan a descarrilar algunas de las legislaciones, pero nos lo dirá cuando regresemos. Aquí con el senador y portavoz de la mayoría que decían que se colgaba. Sí, ¿Se colgó? ¿Quién se colgó? Había algunos que trataron de extrapolar eso, pero esa fue una de las situaciones por las que yo llego a los sitios y me preguntan por Eliezer Molina. Pero sabes que al principio, cuando supuestamente él entraba y usted salía. Cuando eso comenzó y algunos miembros de la prensa quisieron extrapolar eso porque no tenían nada para combatir al PNP, nada más que decir que el portavoz se colgaba, te puedo decir que al principio me molestó, pero yo le doy gracias a Dios que me hace ver las cosas claras. Luego de que comenzó Eliezer Molina a hacer esos improperios hacia mi persona en cada esquina de Puerto Rico, comencé a recibir miles de llamadas de apoyo de la gente. Estoy orando por ti, en la iglesia orando por mí. Y me di cuenta de que no importa lo que el mundo quiera tirarte como malo, si tú confías en Dios, Él lo cambia a bueno. Y cuando yo comencé a ver que la gente oraba, que no tenía observadores porque no pensaba que iba a pasar un evento como este, más de 500 personas quisieron ir a ser observadores míos, me di cuenta que en vez de ser una maldición lo que estaba sucediendo con Eliezer Molina era una bendición. Y si lo que Dios bendice, yo no puedo llamarlo malo. Así que para mí, la situación que ocurrió con Eliezer Molina contra mi persona se convirtió en una bendición. Así que, si Eliezer me estás viendo, senador, gracias. Le dejé una pregunta en el tintero que quiero que contestemos rapidito. Le pasó a Pedro Pierluisi, le pasó a Luis Fortuño, le pasó a Ricardo Rosselló, a Wanda Vázquez, a Pedro Pierluisi. El Senado se le viró y le descarriló la agenda. ¿Cuánto tiempo va a pasar en lo que nosotros estamos unidos, nosotros somos un grupo, aprobamos una agenda de gobierno, nosotros queremos darle el gabinete que la gobernadora quiere y vamos a trabajar en equipo por el bien de Puerto Rico. Esa fue la promesa de Jennifer, de Tomás Rivera Chá y de Gregorio Matías. Gracias, senador, por estar con nosotros estos minutos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López a través de la emisora nacional de la salsa Z93.